Muy buenos días, amados hermanos, la paz del Señor. Les invito a que me acompañen una vez más en oración para pedirle al Señor su bendición en la enseñanza. Padre amado, Señor, gracias te doy por esta hermosa y maravillosa oportunidad que me permites y me das en responsabilidad, Señor, de presentar tu verdad, pero también el privilegio que todos tenemos de oírla directamente, Señor, de tu gran libro, Señor. La palabra de Dios que hoy tenemos en nuestro regazo, redarguya, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras vidas. Y te damos las gracias, Señor amado, por tu propósito para la iglesia y nosotros, que se cumple cada día más, acercándonos, Señor, a ese momento glorioso en el que seremos llevados a tu gran presencia y eterna presencia, a esta ciudad de Dios, Señor, que nos espera a los santos. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Mi oración constante, comprometida para conmigo y para con ustedes, mis amados, es que lleguemos a oír con claridad la voz de Dios. Como estoy siendo tan expositivo, obviamente presento la palabra tal como ustedes la tienen ahí, solo dividiendo en algunos momentos, en algunos principios o puntos que pueden quedar en su memoria para recordar más la enseñanza. A través de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 hasta el 12, y más adelantico, Pablo está hablando de 4 razones para agradar a Dios, ¿no? Pablo está diciendo en el verso 1 del capítulo 4 cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y habla, versículo 4, versículo 3 hasta el versículo 7, habla, hermanos amados, de la santidad. Versículo 9, del amor fraternal. Versículo 10 y 11, de la paz y el trabajar con nuestra mano como una manera de dar testimonio, dice en el verso 12, ¿no? Para que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera y no tengamos necesidad. Y la última es la razón de la esperanza. 4 puntos con las cuales agradamos a Dios: santidad, amor, trabajo y esperanza. Vimos el domingo anterior, el Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy fidedignos, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Y estamos viendo ya las 4 razones. Comenzamos a partir del verso 6, segunda parte, que fue donde quedamos el domingo anterior. Algunos de pronto dirán, ¿por qué el hermano repite algunos principios, algunos apartes de las enseñanzas? Bueno, como tengo continuidad y anhelo en el Señor que estas palabras queden grabadas como fuego en sus corazones, mis amados hermanos, siempre retrocedo un poquitico hacia el texto anterior para coger el hilo y continuar con la presentación del día que corresponde. Entonces vimos este domingo anterior, lo último que vimos, las 3 maneras en que nosotros afectamos o en realidad ofendemos, o en realidad minimizamos al Espíritu Santo, ¿no? Apagar, entristecer, contristar, ¿no? Pero aquí en el versículo 6, continuando, porque estábamos llegando al punto de entender por qué David fue que pecó, él al permitir que su gozo se perdiera, entristeció al Espíritu Santo. Obviamente lo apagó al reprimir la manera en que él estaba llamando a su conciencia, y por último le resistió. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros hoy lleguemos como iglesia a vivir, o individualmente a vivir resistiendo su voz. Y vimos algunas cositas el domingo anterior. Ahora, en la voluntad del Señor de enseñarnos cómo agradarlo a Él, que es lo que Pablo está enseñando a partir del verso 3, llegamos al punto que vamos a ver hoy. Y si el tiempo lo permite, comenzamos el verso 9, solo el verso 9. Pero vimos el domingo anterior el verso 6, ahí quedamos la segunda parte para que entendamos de dónde venimos. 4 razones para cultivar la pureza o la santidad. 4 razones que Dios da.
No son mis razones, son las razones que están en la misma escritura, ¿no? Y la primera está en el verso 6, segunda parte. Bueno, hablando de lo que anteriormente se ve, desde el verso 3 hasta el verso 6, primera parte, Pablo da la razón del por qué tenemos que vivir estas cosas. Conscientemente, voluntariamente, intencionalmente, si somos de los que hemos creído, debemos estar mostrando estas características en nuestra vida. Si está empezando bien, si ha avanzado mucho mejor. Pero Pablo da la razón del por qué tenemos que hacerlo. Primera parte o primera razón para ser puros, hermanos, está en el verso 6, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y esto significa, hermanos, porque nos da una razón para santificarnos, una razón para apartarnos. Y es que el juez es el Señor, aquel anciano de días que se menciona en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, aquel que vendrá en juicio, nuestro Salvador, también, hermanos, va a traer disciplina o va a ejecutar juicio. Usemos esa palabra un poco más dura, porque aquí, por ejemplo, en el versículo 6, estamos identificando quién será nuestro juez, el Señor, ¿cierto? El Señor será el juez. Satanás ya no tiene cabida, Satanás ya no acusará porque él será echado de la presencia del Señor, pero su palabra y él será nuestro juez. ¿Qué más temor deberíamos tener, amados hermanos, de saber que algún día nos enfrentaremos al juez? Y también dice que el juez va a hacer algo, es una acción. La naturaleza de su acción en su justicia. Nosotros humanamente podemos ser vengativos, irracionales, violentos, pero el Señor dice ejecutará su venganza o su pago con justicia. Ninguno de los que estamos acá podrá decirle al Señor, eres injusto conmigo, me estás castigando innecesariamente. No, hermanos, si olvidamos que debemos apartarnos de impurezas, que debemos proteger o controlar nuestro propio vaso a nuestra esposa en santidad y honor, que debemos producir cosas que no agravien, ofendan o insulten a aquel en el cual también está reflejada la imagen de Cristo. Si no lo hacemos, dice, porque el Señor será vengador en todas estas cosas, dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, o en el Reina Valera dice, de todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues todo lo que Pablo acaba de mencionar. Y todo pecado específico que lastime, ofenda la gloria de Dios en la comunión de su iglesia. Que eso se ve reflejado en mi propio hermano. Entonces, Pablo dice, el Señor, que es el juez, ejecutará alguna acción, dice, es el vengador o el castigador en todas estas cosas. O sea, no quedará nada oculto. A veces podemos esconder ciertas cosas. Conecté con unos 3 minuticos, se me pasó, estuvimos escondiendo cosas. Escondiendo hojas debajo de los carros, porque no nos quedó tiempo de recogerla con el recogedor, para ofrecerles a ustedes un espacio limpio de inmundicia o suciedad ya, porque es muy feo de tener la comunión ahí en medio de las hojas. Y muchas veces nosotros escondemos cosas, pero al Señor no se le puede esconder nada, y Él será juez vengador de estas cosas. Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20, cuando se despidió en Éfeso de los ancianos, les dijo, bien saben cómo no rehuí decirles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Eso es lo que estamos haciendo constantemente acá hasta que el Señor levante hombres probados, idóneos, fieles, consagrados, para que también ayuden en esta tremenda responsabilidad de enseñar la palabra. No es para cualquiera, obviamente, pero sí y hay condiciones bíblicas que se deben respetar y cumplir para poder hacer como Pablo, estar aquí, hermanos, cargándonos el alma al verlos a ustedes, al amarles y al servirles, para que todos como iglesia, individualmente o como iglesia, busquemos cómo agradar a Dios. Por eso Pablo dice, como también, en la segunda parte del verso 6, ya os hemos dicho y testificado, ¿no? Pablo lo había dicho antes, dice en la Nueva Biblia Latinoamericana. Hay una certeza, o sea, no vamos a ser sorprendidos sin conocimiento. Nosotros, estamos siendo advertidos por Dios de lo que Él quiere. Si ahora en adelante usted no trabaja consciente
intencionalmente en agradar a Dios, tremendo pecado lleva usted a cuestas que el Señor juzgará en aquel día en el tribunal de Cristo, porque daremos cuenta a Dios de lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Y Pablo dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, y advertimos solemnemente, o sea, hay una certeza en la advertencia, ya se les avisó, ya se les mostró el camino, ya se les muestra qué es lo que Dios quiere. No sé por qué algunos aún no lo entienden, algunos dicen es que no entendemos, pues no me están entendiendo a mí, no están entendiendo la palabra de Dios. Me imagino la tristeza de Jesús cuando él andó sobre el mar y llega a la barca, y él dice en Marcos 6, 52, porque el corazón de ellos aún estaban endurecidos, no habían entendido aún, hermanos. Creo que es triste para él. Si Jesús se frustra, cuánto no más nosotros, cuando presentamos la palabra de Dios y anhelamos ver resultados, un efecto maravilloso. Eso es un avivamiento muy personal y grupal, pero no sucede. Entonces hay que seguir orando y trabajando, amados hermanos, que el Señor, como dice también su escritura en Gálatas 5, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ojalá el tiempo, Dios nos permita ver ese tiempo, ¿no? Es ver y cosechar. Ayer vimos algo de ese aspecto en la vida de nosotros, resultados, porque hay un testimonio urgente. Pablo usa el término solemnemente, la Nueva Biblia Latinoamericana. Entonces debe ser más que suficiente, hermanos, para nosotros buscar la pureza y la santidad. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que acabé de dar? Verso 6, segunda parte, el Señor es vengador. Y con la palabra fuerte, ¿no? Es una palabra dura, pero la venganza del Señor es justa, es equilibrada, pero es tremenda, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 26, y el contexto enseña que hay que seguir leyendo a partir del verso 25 hasta el 26 en adelante, porque da la razón del por qué el autor de Hebreos, que es posiblemente Pablo, se lamenta y advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que habiendo conocido estas cosas, como dice la misma escritura, no las tengamos en cuenta. Hebreos, por ejemplo, usa un término muy solemne o directo. Dicen, verso, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esta palabra de Pablo en Hebreos capítulo 10, 26, 27, viene atado al contexto de lo que acaba de mencionar desde el capítulo 10, versículo 19 en adelante, cuando dice: así que, hermanos, teniendo libertad, y comenta Pablo advertir. Hermanos, tengamos temor, cultivemos el temor, porque eso es lo primero que debería llamarnos la atención o advertirnos de si estamos haciendo algo correcto o incorrecto, hermanos. Si usted es creyente en Cristo, si en verdad lo somos, no piense, aunque es una verdad que nuestros pecados han sido perdonados, pero no pensemos que nunca le haremos cuenta a Dios. La palabra del Señor advierte que nosotros entregaremos cuenta en el tribunal de Cristo. Ya no es en el trono blanco, es en el tribunal de Cristo, donde el Señor también juzgará nuestras intenciones. Y como dice, para que recibamos recompensa de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces imaginen ustedes, si usted hizo algo bueno en la gloria, donde no hay pecado, donde todo es ya puro y sin mancha, ¿qué podemos recibir que sea como malo, entre comillas, viniendo del Señor? Pues de lo malo que usted hizo, de lo incorrecto, de haber sembrado y edificado sobre lo que no servía. Pablo habla también de la santidad en el matrimonio, ¿no? Para mencionar ese aspecto que él viene trabajando, ¿no? Dice en Hebreos capítulo 13, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los inmorales o fornicarios los juzgará Dios. Entonces, hermanos, hay un llamado de advertencia, no solamente al cuidar nuestro propio vaso, que es nuestra esposa, o nuestro propio vaso, que es nuestro cuerpo, sepa tener eso en santidad y honor, hermano. Pablo, hablando a los creyentes en Corinto, en 1 Corintios 6, 9 al 11, leo textualmente, Nueva Biblia Latinoamericana, escuchen, porque ustedes tienen la Reina Valera, no hay mucha diferencia, pero me ha gustado mucho la Biblia Latinoamericana, que da unos términos del original correcto, mucho más frescos y actualizados. Dice, ¿o no saben que los injustos, miren lo que Dios dice, acaso no saben, no se han enterado
no fueron informados, no fueron advertidos, no lo conocen, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren la gran verdad que dice el amado hermano Pablo para darnos esperanza. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos amados, no dudemos que tenemos el perdón del Señor. Su salvación es segura para usted y tanto también para mí. Ayer hablábamos con los caballeros en algo, me permitieron 3 minuticos de compartir, porque el maestro era Kevin, del costo y el precio. Nosotros como discípulos del Señor pagamos un costo. El precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros, entendiendo esa verdad, pagamos un costo, que es, ¿qué me pide el Señor? Y hablamos de Lucas capítulo 9, esos textos que están en el verso 57, creo, al 62. Pero hermanos, aquí el Señor nos pide que asumamos un costo, el costo de la santidad, el costo de la pureza, el costo de la consagración, hermano. Pablo, a pesar de que tuvo un corto tiempo en Tesalónica, hermano, recuerden, casi entre 3 y 5 meses, nada más, les enseñó, hermano, las verdades del Señor. A veces duramos años enseñando verdades en la iglesia y no se aprenden. O hay que estar repitiendo una y otra vez y una y otra vez, porque no quedan en el corazón. Pablo en esta amada iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia humilde, pero una iglesia transformada, hermanos, por el Señor. Ya hemos visto a través de los primeros 3 capítulos esto, ¿no? Pablo sabía de los peligros hacia la iglesia y por eso advierte, ¿no? Ese peligro de inmoralidad sexual que había alrededor de los de Tesalónica. Y también alrededor de nosotros hoy día sabemos los peligros que corremos en medio de una sociedad que está constante y permanentemente inclinada a la perversión y o al desenfreno e inmoralidad. Entonces, hermanos, si nosotros nos llamamos cristianos, pero la vida está caracterizada o tiene un patrón de inmoralidad, llámelo sexual o llámelo de otra clase, ¿no? Ser inmoral no es solamente con la sexualidad, sino inmoral con las palabras, inmoral con el pensamiento, inmoral con las acciones. Nos engañamos a nosotros mismos si creemos que vamos a ir al cielo. Y Pablo da la segunda razón. La primera razón es ¿por qué debemos buscar agradar a Dios? Porque si no lo hacemos, el Señor es vengador. ¿Ve? Capítulo 4, versículo 6. Y en el versículo 7 da la otra razón. El término pues habla de las consecuencias también, ¿no? O también, porque Pablo dice en el verso 7, o por qué, perdón, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, ¿verdad? Porque Dios ha tomado la iniciativa, hermanos. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos apartó, Él fue el que nos preparó y en verdad permitió que en un momento glorioso el velo cayese de nuestra vista y pudiésemos decidir por Él. Ahí está la decisión del hombre, pero el Señor ha sumado todo, porque es imposible para nosotros, estando en perversión, en abandono, en enemistad contra el Señor, buscarle. Es imposible, hermanos. Tal vez por naturaleza humana, en nuestra conciencia, muchos buenos hombres, entre comillas, han buscado de Dios, pero si mueren sin Cristo, toda esa búsqueda divina, muy honesta, muy sincera, es inútil, perdida. Entonces el Señor dice, porque Dios ha tomado la iniciativa, Él da un fundamento para nuestra identidad. Recuerden lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Dios decidió amarle, Dios decidió llamarle y le ha permitido que usted también en su voluntad actúe para que en el día del juicio no haya excusa, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. A usted le corresponde creer, pero las condiciones están acá. Sin embargo, nuestro gran sumo sacerdote, en virtud de ese llamado, está constantemente intercediendo por la iglesia de Él. Como dice en Apocalipsis capítulo 1, Él está en medio del candelero moviéndose, actuando en el corazón de la iglesia. Entonces hay un llamado personal, dice en el capítulo 4, versículo 7,
pues no nos ha llamado, ¿quién? Dios, que es el que inicia el proceso. Es un llamado personal, es de tú a tú, directo a nosotros. ¿Y a qué nos llamó a nosotros, hermanos? Verso 7, segunda parte, a perdón, no nos ha llamado Dios, ¿qué? A inmundicia. Eso es lo negativo. ¿A qué no nos llamó Dios? A inmundicia, ¿cierto? ¿A qué nos llamó Dios? Santificación. Ahora la gran pregunta es, ¿entendemos esto? Sí, me han respondido correctamente, pero ¿vivimos esto? Si lo entendemos, nuestra vida debe estar marcada con una santidad pura, no una santidad farisea o extremista, no vayamos a confundir, porque hay de esa clase de santidades, ¿no? Que son muy peligrosas. Entonces Dios dice, lo negativo del llamado es que Él nos llamó no a la impureza, sino a la santificación. Ese es el propósito. La palabra santificación es apartarnos. ¿Qué tanto se apartó usted hasta el domingo, hasta el día de hoy? ¿Qué tanto se apartó? ¿Dónde está su corazón hoy? ¿Dónde están sus pensamientos hoy? Claro, donde está nuestro corazón está nuestro pensamiento. Por eso los vemos a ustedes acá hoy. Y tal vez muchos, su corazón está en otro lado y por eso no están con nosotros. Y esa es la manera de discernir dónde está nuestro corazón. Esta es la segunda razón también por la que Pablo habla en este tema, de la pureza y la santidad, ese aspecto, que Dios nos llamó. Dios le llamó, Dios le rescató. Lo que usted tiene ahora, vida eterna, ha costado un precio grandísimo. 1 Corintios 6, 19 dice, por precio fuisteis comprados. ¿Y qué dice después? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, el cual es de Dios. Esa es la reacción inmediata, natural de un hombre y una mujer que hemos sido salvos. Entonces, palabras santidad, santificación están muy mencionados en Tesalonicenses. Hermanos, la obra de Cristo, la obra redentora del Señor tiene un propósito. Esa obra redentora desde antes de la fundación del mundo es restaurarnos a la imagen de Dios que quedó dañada por el pecado, ¿cierto? Y para hacer posible esto, el Señor desde su gloria y por medio de la predicación de la palabra, nos llamó a todos los que estamos acá a que seamos santos. ¿De qué otra manera entiende usted el concepto o la voluntad de Dios? A través de su palabra. Entonces, cuando me dicen, hermano, es que no entendemos, yo no sé qué pasa ahí, la verdad. Entonces, hay que buscar cómo entender la palabra de Dios, porque es Dios quien habla. Cuando no está entendiendo la palabra de Dios que habla tan directamente, es que algo está frenando en su corazón ese entendimiento. Y hay que buscar la raíz para quitar ese obstáculo, hermanos, que impide que ustedes, su mente y nuestros corazones y mentes sean abiertos para entender, ay, eso es lo que Dios quiere, eso haré de ahora en adelante. Él sabía quiénes escogía, hermanos. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado todo. Nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio todo para que nosotros intencionalmente le agradamos. Mi esposa desde ayer hasta hoy la escuché seguir cantando, y si sigue cantando mejor, a veces desafina, pero tiene bonita voz. Señor, dame un nuevo corazón. Creo que lo cantaron ayer, ¿no? Y ella está, tal vez porque tiene que tratar con un hombre difícil, ella dice, Señor, dame un nuevo corazón para amar a mi esposo. Señor, dame un nuevo corazón para amarte a ti. Señor, dame un nuevo corazón para servirte. Señor, dame un nuevo corazón para ser la mujer que te agrada, Señor. Para eso necesitamos un nuevo corazón. El Señor ya nos lo dio, hermanos, ¿cierto? Y el Señor en su palabra nos lo dice en primera, pero ya vamos a ese texto. Tercera razón, verso 8. Ya van dos, ¿no? La primera, Dios es vengador. La segunda, Él nos llamó. Y la tercera, que es como un poquitico más estricta, en el Reina Valera, en el verso 8 dice, así que, verso 8, así que, ¿cierto? Pero en la Nueva Biblia Latinoamericana dice por tanto, y el término significa consecuencia, ¿no? Consecuencia de que si lo hacemos mal, recibiremos consecuencias. Y dicen, como consecuencia, el que desecha lo que acabamos de decir ahora, hermanos, ¿qué hace? No desecha ¿a quién? Al hombre, sino a Dios. Las consecuencias de un rechazo deliberado, hermanos. Desechar es dejarle de lado. Desechar es menospreciar, quitarle valor. Desechar es
frustrar o resistir la eficacia de algo, y ya sabemos a quién nos referimos, ¿no? Anular, dejar sin efecto, negarse. Entonces el que hace esto rechaza o desecha, invalida, viola y rehúsa, no al hombre, porque esa es la falsa idea, que pensamos a veces que nosotros le estamos faltando al hombre. No, hermanos, esa es una falsa idea, este rechazo no es al hombre. Dice, así que el que desecha esto, verso 8, no desecha al hombre, sino ¿quién? A Dios, hermanos. Ustedes a mí no me están desechando. De pronto tal vez no me están entendiendo. Yo sé que la palabra de Dios es entendible. Pero si ustedes rechazan la palabra de Dios expuesta por los que tenemos esa tarea, sea el que sea, ya sea mi persona o los que al Señor permitan ese gran privilegio, presentarle la verdad a Dios, desechan es a Dios y no al hombre, ¿cierto? Porque lo que está en la Biblia dice, no desechan a un hombre, sino a Dios. Esa es la tercera razón, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Lo leo. Porque, hermanos, esta enseñanza no es de origen humano. Esta enseñanza no es como el Corán, que fue una copia de la Torá judía y de conceptos judíos y hasta en cierta manera cristianos. Esto no es una copia inventada por un hombre como este mentiroso José Smith, que en el bosque un ángel morón y se le aparece y le dice, esculca debajo de una piedra, encontrará las escrituras de Dios, y de ahí él transcribió en un lenguaje el libro que ahora se conoce como el libro mormón. Una mentira total. Pero, hermanos, el origen de esta verdad que usted tiene en sus manos viene de Dios. Tiene un libro, los que trabajan en imprenta como Wilson, Elizabeth, como Lucho, Esther, es un libro que una máquina imprime, pero las palabras que están acá son de poder y son de transformación. Hebreos 12:25, miren lo que el Señor dice para nosotros, hermanos. Tengan cuidado. Creo que lo tengo, así Biblia latinoamericana. Tengan cuidado, dice el apóstol. Atención de no rechazar a aquel que habla. Escuchen, hermanos, lo que Dios nos dice. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Entonces, tal vez no quieran creerle al maestro que está frente a ustedes o temer al maestro, no deben hacerlo, a mí no, sino a las palabras que se presentan acá, porque vienen del cielo y estaremos en realidad apartándonos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 25, Nueva Biblia latinoamericana. Mire, a través de la epístola, de la carta a los tesalonicenses, Pablo habla fuerte, ¿no? Pero esta fuerza en la instrucción, esta seguridad y firmeza, a través de la carta no se ve un pecado como específico, no se menciona pecado, él hace unas advertencias como anunciando, cuídense de esto, ¿no? En cierta manera, ningún pecado específico es mencionado, pero esto lleva la intención de prevenir, hermanos. Por eso estamos hoy acá constantemente. Yo apenas digo amén al final de este mensaje en la tarde. Mi esposa sabe que ya estoy estudiando para el mensaje del próximo domingo, en el tiempo que el Señor me permite después de mi trabajo, preparando el alimento, porque quiero que nosotros entendamos a aquel que amonesta desde el cielo, ¿no? Entonces, viendo lo que nos rodea y los estándares tan pobres y tan torcidos de la sociedad que nos envuelve, hermanos, esta advertencia no debe ser descuidada. Entonces, Pablo al final de su carta en los tesalonicenses nos exhorta, como ya vimos el domingo anterior, a no apagar el espíritu, no entristecer, no resistir a ese espíritu que ha hecho morada permanente en nosotros. Por eso él dice al final, el verso 8, la segunda parte. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Si usted en este momento en su corazón está rechazando la voz de Dios a través de lo que está escuchando, créame que usted no va a salir con gozo a lo que terminemos. Usted está abriendo la puerta para perder el gozo de esa salvación. Eso fue lo que llevó a David a fallar. Un rey muy ocupado, un guerrero fuerte luchando contra los amalecitas. Y fue olvidando. Tal vez ya no leía la palabra todos los días, día por medio. Después ya no la leía día por medio, sino cada semana tal vez.
Ya no se gozaba en el Señor en la alabanza. Ya no confesaba pecados, sino fue acumulando suciedad, hasta que pasó y llegó a su caída. Dice también cuál es el origen, o más bien la razón y la fuerza para no incumplir lo que está antes de este verso. Dice que también nos dio su Espíritu Santo, porque aquí está relacionando al Espíritu Santo ¿con quién? Con Dios. Recuerden a Ananías y Zafira, ¿no? Cuando Pedro les dijo, ustedes mintieron al Espíritu Santo, ¿cierto? Dijo así en Hechos. Hermanos amados, ¿en qué estamos mintiéndole al Espíritu Santo hoy? Señor, seré fiel. ¿Es verdad o mentira? Señor, te buscaré en tu palabra. ¿Será verdad o mentira? Señor, seré un siervo efectivo entre tu pueblo. ¿Será verdad o mentira? Señor, perdonaré y amaré. ¿Será verdad o mentira? Solo usted puede darse la razón, ¿verdad? Señor, me prepararé cómo agradarte en esta semana aún más. ¿Será verdad y mentira? Fíjese que esta pareja murió por mentirle al Señor. ¿Y por qué no hemos muerto nosotros? La misericordia del Señor es muy grande, hermanos. La gracia del Señor. Un día más, Señor, téngales paciencia, dice nuestro mediador. Padre, un día más, espera, trabajaré en ellos. Dales un día más. En Lucas capítulo 13 vimos eso anoche también, hablando de aquel que le pide en esa parábola, ¿no? Cuando habla en Lucas capítulo 13, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Lucas capítulo 13, versículo 6. ¿Cuál es esa higuera? ¿Cuál es esa planta? Somos nosotros, hermanos. Y dijo al viñador: aquí hace 3 años que Santa María no da frutos, que no lo hallo, córtala. Por eso el Señor advierte en Apocalipsis: quitaré el candelero. Corta esa iglesia, corta a Carlos, corta a Juan, corta a Miguel, corta a Jonathan, corta a Luz Marina, córtala, porque no están dando frutos. ¿Para qué no utilizan la tierra? Eso es lo que está en Lucas también, sal inútil. Él entonces respondiendo, y miren aquí la intercesión siempre de nuestro sacerdote que pide por nosotros. Ora por nosotros. Algunos piensan que en el cielo el sacerdote ora, pues en realidad habla con Dios, él mismo habla con el Padre y está diciendo: Señor, déjalo todavía. Yo por eso sé que el Señor tuvo conmigo misericordia. Déjalo todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Hermanos amados, miren, Él nos dio su espíritu. Él nos ha entregado su espíritu. Eso viene de Él, es Él mismo morando. En Juan capítulo 16 el Señor dijo: no los dejaré solos, yo no los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Esas son las 4 razones, mis amados hermanos. Fíjense lo que dice en Lucas el Señor: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, qué tristeza será para el Señor cuando llegue, porque eso es lo que habla también la Escritura en Apocalipsis 16, creo, cuando habla de este Hijo del Hombre que viene con una hoz a cortar. Interesante, ¿no, hermanos? Dios nos guarde, hermanos amados, de ser aquellos que el Señor cortará porque no haya fruto, porque estamos, o estarán algunos, preparados para el fuego y para ser quemados, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor. Volvamos a Tesalonicenses, hermanos. Recuerden que la santificación no es una posición espiritual, ¿no? Sino es una actitud práctica. Posicionalmente somos ¿qué? Santos. Pero prácticamente debemos estar santificándonos. Entonces, hermanos amados, ¿cuál es el propósito como creyentes verdaderos? Según 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2, conducirnos y agradar a Dios. ¿Cuál es nuestra meta como iglesia? Vivir para agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es la marca distintiva? ¿Qué es lo que nos hace diferentes como creyentes verdaderos y como discípulos verdaderos en la iglesia? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Aquí, si el tiempo alcanza, vamos a ver 4 puntos en el verso 9 y 10. 4
subdivisiones para que entiendan más. Porque a partir del verso 11 da otras, pero vamos a centrarnos solo en este verso 9 y verso 10 ahora. Porque dice, pero acerca, entonces, ¿qué es lo que nos distingue como verdaderos discípulos? Primero de Juan capítulo 4 y en Juan también capítulo 13:34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Ay, lo saben muy bien. Lo estamos viviendo, que os améis los unos a los otros. Pero él da el modelo, no como Carlos ama. Yo amo imperfectamente, no como Marta, no como Claudia, no como Luz, no como Elizabeth, no como Wilson, no como Francisco. No, no amen como ellos. Amen como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Por eso Pablo ahora comienza a partir del verso 9, otra razón para agradar a Dios. Ya vimos una, verso 3 al 8, pureza, santidad. Verso 9 y 10, amor. Y los próximos domingos veremos en el 11 y 12, uno más o dos más, antes de llegar al tema que estoy emocionado por llegar allá, el verso 13, capítulo 4, 13 hasta el 5:10. Mi maravilloso tema, me encanta ese tema de la venida del Señor. Y vamos a hablar de eso, hermanos. Entonces, esto es lo que nos distingue, hermanos. Primero de Juan 4:8. ¿Cómo sabe usted que es salvo, hermanos? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo me prueba usted? ¿O le probaría a alguien que es salvo, que usted irá a la vida eterna? Que usted tiene vida eterna, que ya no morirá más. Primero de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo prueba usted que es un creyente de verdad? Acabo de dar la respuesta. Porque ama, ¿cierto? Porque ama. Cuando uno ama, conoce a Dios. Y aunque estamos llamados a ser santos, mis amados hermanos, no se puede ser santo sin amar. Por eso Pablo, después de los primeros 8 versículos que habla de la santidad, comienza a hablar del amor, porque los dos van en el mismo paquete, ¿cierto? Entonces no se puede ser llamado a ser santos sin amar, ¿cierto? Ser santo es parecernos a Dios. ¿Por qué? Dice en el verso 4:8 de 1 de Juan. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque Dios es amor. Así que, hermanos, como creyentes debemos abstenernos, controlar, producir santidad, pero también somos llamados a mostrar la evidencia de un amor genuino. ¿Cómo saben las personas? Ya lo mencioné, Juan 13:34, el amor. Vamos a hablar del amor, alguito del amor. El amor que viene de Dios. No el amor eros, que hablaremos el próximo sábado con el hermano Jorge Pinzón. No el amor ágape, que hablamos en la comunión de la iglesia. No el amor estorge, que habla también del compañerismo. Vamos a hablar del amor ágape que viene de Dios, ¿cierto? Esa es la marca de quienes le seguimos. Pero ¿de qué manera pide el Señor? No es un amor como el mío o como el suyo. Ese no es el amor. Es el amor como el de Cristo, hermanos. Yo les sigo invitando y oro. En algunos el Señor ha respondido mi oración. En otros aún falta porque se están resistiendo. Yo oro, hermanos, de verdad, para que ustedes sean conscientes y intencionalmente responsables de estar reuniéndonos como iglesia los jueves. Porque Hebreos capítulo 10, versículo 25 hasta en adelante, en todo el contexto, lo que habla es, no dejen de congregarse como aquellos que no tienen por costumbre, ¿cierto? Dice en Hebreos, ¿se acuerdan? Y el verso 26 dice, ¿por qué? Y da la razón. Si usted deja de cumplir lo que está antes del verso 26 de Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En el contexto correctamente aplicado de Hebreos capítulo 9, versículo 18 hasta el 26 en adelante. Tremendo, ¿no, hermanos? Sigo orando. Y oraré, Señor, hasta que el Señor me dé la respuesta en lo humano. Porque el Señor también ora conmigo, buscando en nosotros esa intencionalidad de estar reunidos el jueves, sin ninguna clase de excusa, asumiendo el costo para aprender a conocer al Señor. Esa es la idea del discípulo.
3 puntos para conocer, para ser un buen discípulo. Es primero, estar cerca del Señor. Primero, pegaditos al Señor. ¿Sí entiende? Pegados es a través de su palabra, a través de la oración comunitaria como iglesia. Obviamente, individualmente tenemos nuestra tarea. Pero hermanos, como estamos hablando en la función de la iglesia, Pablo le habla a la iglesia en Tesalónica, tenemos que verlo también bajo ese concepto. Para acercarnos, pegarnos siempre, andar detrás del maestro, seguirlo, caminar como él, pensar como él, porque ese es el siguiente punto. De estar tan pegados con Jesús, hermanos, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar pensando como Jesús, hablando como Jesús y amando como Jesús. Por eso debemos aprender a estar cerca de Jesús, para aprenderlo a amar como Él nos ha amado. Y el tercero punto de un buen discípulo no es solamente estar cerca. Punto 2, no es solamente ya imitarle. Tercer punto, hacer lo que Él nos dice que hagamos. O sea, la obediencia va a ser mucho más fácil. Por eso cuando hay resistencia a la obediencia es porque no conocen a Jesús de esa cercanía y menos lo están imitando. Que el Señor juzgue esta actitud de los corazones, hermanos. Entonces, la vida que agrada a Dios es tanto ser santo como una vida amorosa. Por eso cuando comenzamos esta serie, los he titulado, y ustedes lo ven a través de cuando subo las presentaciones, cómo agradar a Dios. Y vamos a ver cuatro características del amor cristiano en el verso 9 y 10, nada más. Eso es un bosquejo, sale del estudio exegético y expositivo de estos dos versos para que lo podamos entender mejor, ¿cierto, hermano? Ustedes me van a seguir en estos minutos. Quiero recordarles Hebreos 13, 20, 21. ¿Alguno lo sabe de memoria ya? Pues deberíamos aprenderlo tanto Hebreos 13, 20, 21 como 1 Pedro 1, 22, como 1 Pedro 1, 3 y 4. Y voy a ir a Hebreos 13, 21 porque aquí lo anoté de todas maneras, pero vamos buscando 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 para tener la idea. O sea, quiero recordarles esto, no hay excusa. Si lo que voy a mencionar a partir de ahora, lo que he hecho en estos últimos domingos y meses atrás, no está dando un resultado, obviamente significa que no lo ha entendido porque su corazón aún está endurecido con el Señor, o sí lo ha entendido, pero usted está resistiendo al Señor y realmente dice, me importa. No me interesa, Señor. Gracias por salvarme, pero no eres mi Señor. Te acepto como Salvador. Sé que seré salvo, pero hay que tener cuidado con esa enseñanza. Salvo siempre salvo, porque puede generar un engaño, ¿no? Pero aquí Pablo dice en Hebreos 13, 20 y 21, y que debemos aprender de verdad, yo casi me lo sé de memoria, que todas las cosas que el Señor, hablando del buen pastor, dice, Él nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Quiere decir que el Señor me dio la capacidad de hacer lo bueno para Él, lo que a Él le agrada, hermanos. Usted ya tiene la capacidad, quiere decir que usted ya puede hacerlo. Eso significa, amado hermano, no hay excusa, no puede haber excusa. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y también en 2 Pedro 1, 3, 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en este caso aplicándolo al tema del amor o de lo que es vivir en santidad, como hemos visto en los primeros 8 versículos de 1 Tesalonicenses, dice todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, ¿qué significa, amados? Todas las cosas. Entonces usted dice, ¿será que puedo perdonar? Yo no puedo perdonar a este hermano mentiroso o mentirosa, y perdóneme esa expresión. Pero usted sí tiene la capacidad. ¿Puedo consagrármele al Señor? Yo no sé, hay tantas cosas, no puedo. No es verdad, no se engañe. Sí puede hacerlo. ¿Puedo amar de la manera que Jesús ama? Yo no puedo amar a la iglesia. Yo no puedo amar a los que se congregan. No me aman porque no me saludan, o no me aman porque no me visitan, o no me aman porque, bueno, hay tantas razones, hermanos. Yo a veces no me siento amado por mi esposa cuando ella me dice, Carlos, ay, estoy delicado. Carlos, ella endurece un poquitico la olla como niño regañado. Ya. Yo he luchado con eso desde joven. Mi autoestima, ella me levantó la autoestima, pero el Señor me reafirmó mi autoestima.
Pero a veces vuelvo a mi pasado, hermanos, y mi autoestima lucha. Pero el Señor me ha dado la fuerza a verme ahora como Él me ve, y eso a mí me da la victoria. Pero doy este ejemplo en entender, hermanos, que yo puedo en verdad afectar, hermanos, o influenciar a quienes me rodean. Y a veces tal vez no me sienta amado. Ella últimamente está muy cariñosa, no sé qué estará buscando. ¿Qué buscará? No, mentiras, ella siempre ha sido. Pero está usando ahora palabras. Ella lo sabe y yo le agradezco mucho aquí públicamente. Amorcito me dice ahora, ya no me dice gordito. Que si usted no me quite título de gordito, gordito seguiré siendo. Entonces lo cambió por amorcito, eso a mí me levanta el ego. Wow, hasta el cielo, gracias amor, por eso. Y los hermanos me pueden decir amorcito también, ¿no? Me sentiría o las hermanas. Pero miren lo que dice Pablo, hermanos. Entonces, tenemos la capacidad. Pedro dice, perdón, todas las cosas, no hay excusa, ¿cierto? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cómo llegó estas cosas? Vamos a 1 de Pedro, el libro anterior. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Sí? 1, 21 y 22 del libro 1 de Pedro. Dice, mediante el cual, lo tomé de ahí, pero hay que leer todo el contexto, ¿no? Dice, mediante el cual, hablando de Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos. ¿Me están siguiendo? Amén. Resucitó a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Por qué el Señor, o para qué el Señor nos salvó, hermanos? ¿Para qué el Señor nos salvó? Y miren lo que dice el verso. Para amarnos fraternalmente. Ese es uno de los aspectos de la salvación. Porque, hermanos, este amor fraternal, vamos a ver los puntos. Son 4 puntos. Los voy a mencionar. Ese amor es sobrenatural. Ese amor es dirigido a los hermanos. Todo está en el verso 9 y 10. Ese amor es concreto y observable. Y ese amor debe ser dinámico y creciente. Vamos a ver esos 4 puntos en estos 2 domingos o un domingo más. O si lo termino hoy, que no creo, los veremos. Pero hermanos, ese amor viene, ¿por qué digo que es sobrenatural? Porque viene de Dios. Miren lo que dice, ustedes mismos han sido enseñados por Dios. Pablo dice, no tienen, bueno, leamos, dice, perdón, termino 1 de Pedro para no perder la idea. Dice, hemos sido salvos para el amor fraternal, no fingido. Y dice entonces, amaos unos a otros, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente es con lo profundo de sus entrañas, con sus riñones. Ellos no decían con el corazón. En el término griego de los judíos de la cultura, yo era de acá, yo lo amo de acá. Pero ¿de qué manera? Con un corazón puro. Siendo renacidos, porque si no es renacido, no puede amar, ¿cierto? Siendo renacidos no de simiente, ¿me están siguiendo? Corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pueden seguir leyendo ahí. Hermanos, tenemos la capacidad, Dios nos ha hecho aptos, tenemos el corazón puro para amarnos fraternalmente. Entonces volvamos a Tesalonicenses, donde Pablo dice en el verso 9, primera parte, pero acerca del amor fraternal. La palabra fraternal en griego es filadelfo. Fileo, amor, delfo, hermanos. Nosotros deberíamos llamarnos Iglesia Bíblica del Señor, por dar una idea, Filadelfia. Si nos llamara así sería amor fraternal, ¿cierto? Por eso había una ciudad llamada Filadelfia. Amor fraternal, amor entre hermanos. Y dice Pablo, ustedes no necesitan o no tienen necesidad, porque eso no se aprende estudiando. Primeramente, hermano, usted no lo aprende haciendo un curso, un taller intensivo y extensivo de amor en una iglesia o en un seminario. Eso no se aprende. Usted ya lo tiene. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya le fueron dadas. Y este amor entrañable, este amor fraternal, ¿qué quiere decir? Porque tiene que aplicarse a ese aspecto. El amor entre hermanos. Filadelfos.
ustedes, dice, no tienen necesidad de que nadie les escriba. Nadie les tiene que enseñar. Y vamos a ver algunas cosas, yo sé que el tiempo no lo va a permitir, pero lo veremos para información en Hechos y en Corintios de cómo esta iglesia en Tesalónica mostró amor fraternal. Incluso, más adelante en el verso 10 lo dice Pablo, ¿no? Dice, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios. ¿A qué nos enseñó el Señor? Primera de Tesalonicenses, síganme. ¿A qué nos enseñó el Señor? ¿O qué nos enseñó el Señor? Perdón. Versículo 9, segunda parte. Habéis sido o habéis aprendido de Dios ¿qué? Que os améis. ¿Quién nos enseñó? ¿Cómo nos enseñó el Señor eso, hermanos? A ver, ¿alguien podría decirme cómo llega usted a la fe y usted conoce al Salvador? ¿Y cómo el Señor enseña eso de inmediatamente? Es interesante que Pablo solo usa una vez, incluso no se menciona en la Biblia, sino una sola vez en los escritos de Pablo, esta palabra han sido enseñados. Solamente Pablo la menciona, o más bien el Espíritu la menciona. En griego es teodidactes, Dios, didactes, enseñanza. Solamente una vez la menciona Pablo, interesante, o sea, algo importante es. Entonces Pablo dice, ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Entonces, nuestro primer efecto del amor es hacia quién. ¿Qué dice ahí en el texto, mis amados hermanos? Hacia Dios no, todavía no. Hacia los hermanos. Por eso, basémonos en el texto. Porque han sido enseñados por Dios, ese amor viene de Dios, claro, la primera que dieron la respuesta ahorita comienza con Dios, pero tiene que reflejarse horizontalmente hacia quién. Los hermanos. Haber sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Es dirigido a los hermanos. Primeramente hasta mi círculo familiar acá. ¿De qué manera estamos mostrando nuestro amor? Bueno, hay buenos retos ahorita con esta ayuda de amor a Ana María y Victoria. Una manera de mostrar, pero hay muchas otras maneras de mostrar ese amor fraternal, porque primero, como viene de Dios, tiene que ser o debe ser enfocado horizontalmente a quienes me rodean, en este caso a mis hermanos, ¿cierto? Y no solamente a mis hermanos acá, sino también ¿a dónde? Verso 10. ¿A cuáles otros hermanos? Verso 10. Porque ustedes en verdad, ¿qué más? ¿Me siguen? Y también lo hacéis, porque usted leyendo la nueva Biblia latinoamericana, tal vez por eso, y también lo hacéis. La nueva Biblia latinoamericana dice, y también en verdad lo practican. ¿Con quién? ¿Con quiénes? Todos, no algunos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos todos? ¿Todos qué? Hermanos que están por toda Macedonia. No solamente ellos se amaban entre ellos, sino extendían su amor a otros hermanos. Por ejemplo, y doy una ilustración. En un gesto de amor, nosotros ofrendamos los equipos que se nos permitió cambiar. Se les donó a los hermanos en pie de cuesta. Un gesto de amor. Se les entregó la planta arregladita. Y bueno, los equipos ellos van a terminar de embellecerlos, pero están muy agradecidos por ese gesto de amor. Sencillito. Pero hay otras maneras de mostrar amor a los hermanos. Y los de Tesalónica lo hicieron. Después llegaremos a ese punto ya para terminar. Y por último, porque es algo que el amor o el origen de este amor fraternal es sobrenatural. Punto 1. Punto 2, dirigido a los hermanos. Punto 3, es concreto y observable, o sea, específico. Miren lo que dice, bueno, en la nueva Reina Valera dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos. En la Biblia latinoamericana es lo practican. Cuando usted practica algo, ¿qué hace? ¿Qué significa? Lo hace continuamente hasta que se vuelve una costumbre, un hábito. ¿Tenemos ese hábito acá, hermanos? ¿O nos tocará entrenarnos en ese hábito de amarnos más? Los de Tesalónica lo decía, Pablo dice, porque ustedes en verdad lo practican con todos los hermanos. Obviamente los hermanos en la fe correcta, ¿no? No vamos a bendecir a sectas, obviamente, ¿no? Pero con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Sí, dice así Pablo, ¿no? Pero también este amor va a ser o debe ser dinámico. Cuando digo dinámico, ¿qué quiere decir?
Dinámico, dinámico, dinámico. Hija, repítalo. Activo, ¿no? Que se mueve, ¿sí o no? Dinámico. ¿Tenemos hermanos dinámicos acá? Claro. Pero tenemos hermanitos que no son tan dinámicos también. ¿Sí o no? Dinámicos, activos, que se mueven y también que crecen. ¿Por qué? Porque Pablo dice, pero rogamos, hermanos, ¿qué dice Pablo? Que abundéis. ¿Cómo? Más. Más y más y más y más. Hermanos, el vacío no existe. Ya hemos enseñado eso. Si usted deja su corazón vacío del Espíritu, ¿lo llena qué? Si su corazón no tiene el Espíritu vacío, si su corazón está vacío del Espíritu del Señor, por decir algo, en su comunión, lo contristó, lo apagó, lo resistió, ¿qué le llena el corazón? La carne. La tristeza es el fruto de la carne. La carne, hermanos. Un espíritu 7 veces peor. La carne lo va a llevar a hacer cosas destructivas. Por eso nuestro corazón siempre tiene que estar lleno o de la palabra, o de la comunión, del gozo, de todo, hermanos, del amor. Tiene que estar lleno. Pero también, hermanos, una norma en la vida del creyente es el crecimiento. Porque si no hay crecimiento, ¿qué hay? Por ahí una pseudoministra habló de eso y lo aplicaron a la política económica del país. Si no hay, no queremos que el país crezca, sino que ¿qué? Decrezca, ¿no? De crecimiento, ir para atrás. ¿Sí me entienden la palabra? ¿Sí la han escuchado, cierto? Con esta ministra Irene Vélez. La política, según las teorías de algunos economistas, es que todos los países, en lugar de crecer, se estanquen, echen para atrás para igualar la pobreza con todos los que vienen detrás. Qué tontada. Pero como hijos de Dios no estamos llamados a decrecer, hermanos, sino a crecer. Ahora, si usted no está creciendo, ¿qué sucede? ¿Se quedó ahí? Usted está decreciendo. Cada vez peor, cada vez de para atrás. Por eso Pablo dice, no solamente aún en ello más, sino más y más y más. Vamos a terminar acá, mis amados hermanos. Ahí les entregué el bosquejo, está clarito. Pero vamos a ver algunas ñapitas el próximo domingo. Porque como para concretar más del principio, antes de pasar al verso 11, mis amados hermanos, porque este es otro aspecto que agrada a Dios. Verso 11. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué dice el verso 11 en el Reina Valera? Que tengamos ¿qué? Tranquilidad. Que tengamos ¿qué? Y ocupación. ¿Qué es eso? Trabaje, hermanos, tenga su mente ocupada en algo, en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, con un propósito. Lo vamos a enseñar, la palabra enseña para qué es que trabajamos. Para guardarle al banco, hermanos. Usted trabaja solo para que cuando muera tenga 100 millones en la cuenta. Pero un hijo de Dios trabaja con un propósito. Eso lo veremos también. Para que trabajen con vuestras manos. Pero también hay otra manera que se agrada o que en la que Dios se agrada. Verso 12. Estoy adelantándoles algo ya para terminar. Verso 12. Entonces Dios se agrada con la santidad. Amén. Dios se agrada con el amor. Verso 9. ¿Listo? Dios se agrada con la laboriosidad. Verso 11. Verso 11. Y Dios también se agrada con ¿qué? ¿Con qué, hermanita? ¿Eso qué es? Hacia los de afuera. Nuestro testimonio. Testimonio. ¿Cómo nos ven los de afuera? Estos cristianos mañositos, ¿cierto? No, ¿cierto que no? ¿Cómo nos ven los de afuera? ¿Cómo? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, porque lo primero que debemos buscar es la ayuda en la familia de Dios, obviamente. Y esto no aplica a ese verso muy mal aplicado y que somos cabeza y no cola. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Eso fue algo dado a Israel, pero algunos lo aplican a la iglesia como si el cristiano estuviese llamado a siempre ir adelante, dando, obviamente lo debe hacer por parte del testimonio, pero lo que vamos a recibir no es el halago del mundo, sino el rechazo del mundo, hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración, hermanos. Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta maravillosa oportunidad de haber presentado tu verdad. Tengo paz, Señor, porque sé que tu verdad ha sido clara.
Y amado Señor, bendícenos para que en verdad podamos tomar, Señor, lo que ya nos diste y vivir de acuerdo a esto, en santidad, en amor, en trabajo, en testimonio y en esperanza, Señor, para no entristecernos. Te doy las gracias porque nos has dado la capacidad, Señor, de servirte, de tener el gozo en la oración, en la comunión, en el servicio, en la alabanza. Y por este pueblo tuyo, Señor, Santa María, que en ese amor en hermanos, entre hermanos, ese amor de fileo, Señor, vamos creciendo cada vez más para parecernos y asemejarnos a nuestro Salvador. Te doy las gracias, amado Padre. Guárdanos en el resto del día. En el nombre de Jesús.